en 678. Complicidad civil con la dictadura. Un debate que no para de crecer. Página 12. Fiscal y cómplice. En su primera declaración ante la justicia, una hija de desaparecidos cuyos padres fueron asesinados por su apropiador, el coronel Tetzlaff, denunció que el actual fiscal de la Cámara de Casación, Juan Martín Romero Victorica, organizó la defensa del coronel y le filtraba datos de la investigación para protegerlo. Los editores de 678 cuestionados. El domingo los destrozó Eva Rowe. Estamos viendo en 678 una defensa obstinada de Horacio González y eso no está bien. El público del programa ha sido educado por el mismo programa en observar los sesgos. Ahora, Alejandro Dolina. TVR pasaron un tape de Ángel Capa, persona a la que aprecio muchísimo, que aparece diciendo algunas cosas sobre el peronismo. 678 editaron esas intervenciones. La suya y la de Capa. La mía y la de Capa. Yo no había hecho nada para refutar a Capa, ni venía el caso tampoco. Y yo dije algunas otras cosas, como por ejemplo que lo adoraba a Capa, que no fueron repetidas en 678. La Opo deshilachada, capítulo 187. Aludió a los candidatos del arco opositor, no lo incluyó al gobernador Wiener. ¿Lo ve con proyección nacional? ¿Cree que puede llegar a ser candidato? No, absolutamente. Es decir, que lo saca del escenario nacional a Wiener, incluso cuando... Por lo menos, no. ¿Y por qué razón? No sé, no existe, qué sé yo, no. La verdad es que nacionalmente no tiene relevancia. Interna en la coalición cívica. Pato Bullrich versus Adrián Pérez. Ahora lo que quieren es meterse en las empresas. Yo estoy totalmente en contra de este decreto. Este es un decreto absolutamente invasivo. Es un Estado, es Moreno queriendo controlar a las empresas argentinas. Y hay que derogar este decreto. Yo creo que conceptualmente está bien. Es decir, si el Estado tiene una determinada representación, yo no encuentro motivo para tener un limitante en la dirección de la empresa. Así que conceptualmente yo estoy de acuerdo. Leuco y Majul versus la seriedad. Diarioregistrado.com. Las fuentes anónimas y la retroalimentación de Leuco y Majul. Alfredo Leuco habla de un operativo Manos Limpias, basado en fuentes anónimas y un periodista económico de La Nación. Luis Majul lo utiliza como fuente a Leuco. Dos periodistas opositores que regurgitan sus mentiras para retroalimentarse. Y hablando de poca seriedad, volvió a mentir Clarín. A ver si podemos entender de qué manera esto sería una crítica del gobierno al campo. Existe un manual que tiene información o contenido sobre medio ambiente para que los docentes lleven al aula y allí se responsabiliza a los pools de siembra y a la soja por el deterioro ecológico. Esto es claramente una bajada de línea. Para hablar al respecto estamos en comunicación telefónica con el secretario de Medio Ambiente, Juan José Musi. Hay algo que es importante, a pie de páginas en todas estas cosas se citan los espacios donde fueron tomados los conceptos. En este caso, del informe del programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, el GEO Argentina 2004, documentos de la CEPAL. Es decir, de ninguna manera esto puede perseguir un fin político. A ver si podemos entender de qué manera esto sería una crítica del gobierno al campo. A donde quiera que voy, a donde quiera que esté, en mi silencio interior, yo siempre te encontraré. Tú eres mi nube de paz, eres la sombra que da, eres la luz que detrás alumbra la inmensidad. Otro día de magníficas noticias. 1. Carne barata. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien va a lanzar
el plan Carne para Todos, que tiene que ver con el establecimiento de precios accesibles en algunos cortes para la dieta de los argentinos. ¿Qué más hay? Bueno, tenemos cuadrada, para milanesa, tenemos cuadril, cuadril. Sí, dale el corazón. Vamos a hacer una atención especial que se va a clienta. Triunfazo de Delpo. Del Potro venció a Sousa en Estoril. 3. Una crítica que habla bien de Argentina. Fortuna Web. El fantasma de Kirchner atemoriza a los inversores en deuda griega. Duro editorial del periódico económico de mayor circulación en España. Afirma que hay pánico porque el primer ministro de Grecia imite la reestructuración de deuda pública que realizó el expresidente argentino. 4. Mañana programa especial de 678, a 6 meses del pase a la inmortalidad de Néstor. Quisiera que me recuerden. Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Clarín sigue sin cumplir la ley de medios K. Estaría bueno que CN23 estuviera en la grilla de Cablevisión. Nosotros nos gustaría mucho, y a mí particularmente, ver CN23 en la grilla de Cablevisión. Esperemos entonces que todos puedan acceder a todas las voces y que allá que él pueda ver a Messi y Rocío pueda ver también Paca Paca, y de paso Paca Paca me adhiero de aquí a la campaña, y Paca Paca la puedan ver todos los argentinos, los niñitos, porque es el único canal infantil no comercial de la República Argentina. A donde quiera que voy. Y sube a la red 678. La Corpo devuelve flojito y queda para una cómoda volea. Marx, Arturo, nos pregunta cuántas raquetas cargan los jugadores en el raquetero. Bueno, para entrar en una cancha entre 6, 7, 8, depende del jugador, ¿no? 6, 7, 8, depende del jugador, ¿no? bienvenidos a 678, ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Le damos la bienvenida al señor Cavito. ¡Grande, Cavito!
Se fue de gira loca, Cabito. Y un día volví, si no entré en bailando, así que volví. Me parece muy bien, Cabito. Bienvenido, viejo. Muchas gracias. Muchísimas, bienvenidos también, estimados colegas. Hoy está con nosotros para compartir el programa Victoria Montenegro y Horacio Pietragalla Forti. Son dos miembros recuperados. Vamos a estar conversando con ustedes, obviamente, a partir de la declaración que hiciste ayer, Victoria, en la causa que está instruyéndose, que está investigando la desaparición sistemática de chicos. Muy bien. También está con nosotros el señor Fena de la Mayor. Hola, Fena, ¿cómo te va? Bienvenido. Es músico, actor, escritor, tiene un programa de televisión aquí también en el canal. Está también con nosotros para compartir el programa Gabriela Alegro. Hola, Gabriela, bienvenida. Es diputada del bloque Encuentro Popular para la Victoria y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura porteña. Muy bien, el primer tema tiene que ver con la oposición, en este caso la oposición deshilachada. Ustedes saben, hay opositores por todos lados, pero no logran consensuar una fórmula. Vemos el informe y lo debatimos. La OPO deshilachada, capítulo 187. En los últimos 15 días se acentuó el deshilachamiento de la OPO, luego de el fallido llamado de Macri. Clarín. Macri llamó a un acuerdo amplio de la oposición. Lozano, ¿usted se encolumnaría detrás de esto que Macri está proponiendo, que lo tiene a él como referente? Ni en broma. Graciela Camaño. Llegó tarde. Morán. Es marketing electoral. Rosa. El radicalismo se va a sentar en todas las mesas donde se discutan políticas de Estado que no tienen nada que ver con acuerdos electorales, que son cosas diferentes. Reyes Cortina. No. Bueno, a usted, Jorge Macri... Tras ese huracán llamado PJ Federal, el que viene creciendo fuerte es Eduardo Duhalde. Tras ser sopapeado por el encuestador Eduardo Fidanza, Federico Aurelio revivió al caudillo. Ustedes avanzan en políticas de Estado, pero lo que no avanzan, me parece que hay demasiadas ofertas opositoras de candidatos. Claro, pero precisamente, por eso, si uno... Es decir, acá si nos bajamos todo, yo en este momento estoy primero en la oposición en las encuestas, en este momento. La presidenta está bien en las encuestas, dicen que la mayoría de las encuestas que ganaría hoy en primera vuelta. Tengo encuestas que no son las que tiene el gobierno, que en intención de voto está entre 29 y 32 puntos. Al ratito. Eduardo Fidanza es el presidente de Poliarquía, una de las más prestigiosas agencias de encuesta. Él decía dos cosas. Una, que la presidenta no medía solo, o medía bien, pero entre el 28 y el 32, decía, no más de eso. Y la otra es que él, como dirigente opositor, era el que mejor medía, por supuesto, abajo de la presidenta, pero era el mejor dirigente opositor que medía las encuestas. Y que él tenía sus encuestas que le decían eso. ¿Cuáles son las tuyas? No, las encuestas de Poliarquía no dicen eso. Las encuestas de Poliarquía lo que dicen es que la presidenta está hoy en una intención de voto de entre el 40 y el 45%. En intención de voto está entre 29 y 32 puntos. La presidenta está hoy en una intención de voto de entre el 40 y el 45%. En un segundo plano bastante lejos, en torno al 20%, están Macri y Alfonsín. Y bastante más atrás está Duhalde, Lilita Carrió y Pino Solanas. Yo en este momento estoy primero en la oposición en las encuestas, en este momento. ¿Gana en primera vuelta, Cristina? De acuerdo a nuestras mediciones, desde el mes de septiembre del año pasado, ya proyectando los indecisos, la tenemos ganando en primera vuelta, y proyectando los indecisos, inclusive en la muestra nacional que finalizamos en el día de ayer, de 3.300 casos, tiene 45% de intención de voto, que proyectando los indecisos es 50%. Y en esa muestra, el segundo lugar, ¿quién lo ocupa? En esa muestra, por primera vez en varios meses, ese lugar lo ocupa Eduardo Duhalde, con 15 puntos. Estoy absolutamente convencido que dentro de muy poco tiempo empezaremos a preocupar seriamente al oficialismo. Le notificamos a la conducción del peronismo federal que no íbamos a hacer las elecciones. Empezaremos a preocupar seriamente al oficialismo. En primer lugar vengo a explicar por qué hicimos un papelón en el peronismo federal. El señor Duhalde reconoció, he hecho un papelón y pidió disculpas. Hacete cargo, Duhalde, del papelón, no me involucren a mí, por favor. La actitud
de pelea, de confrontación, de no ir, de romper las reglas de juego, de tirar de los ojos, es la de él, no la mía. El papelón del peronismo federal, yo creo que con esto el peronismo federal ha firmado su certificado de función, ¿no? La pelea entre Duhalde y Alberto Rodríguez creo que forma parte de este papelón que en general está protagonizando la oposición, ¿no? Uno lo va marcando, y con esto yo creo que el peronismo federal está terminado, está liquidado, es decir, después de lo de Das Neves. Este era el próximo paso, con lo cual la candidatura presidencial de Duhalde también está liquidada, porque Duhalde va a ser candidato a presidente ¿de qué ahora, no? Los peronistas federales están como gateando la República. Hay que tenerle cierta paciencia, digamos, ¿no? Yo comprendo que lo que hicieron ahora, que con Duhalde, con Rodríguez Sato, estas cosas, son como un papelón, ¿no? Pero es el papelón del chico que gatea a los 6 meses. Van a caminar. Yo todavía los espero. Eduardo Duhalde viene de lo que él mismo denominó un papelón en la interna del peronismo federal. Hoy agregó algo. ¿Quién? Su esposa, Chiche. ¿Qué dijo? No somos serios. ¿Estaba al tanto de las declaraciones de...? No te entendí bien. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, bueno, dijo refiriéndose a lo que ocurrió en el peronismo federal, no somos serios. Lo dijo, claro, se habla por tantas radios de aquí y allá que... Sí. Yo prefiero no hablar de eso, la verdad que no. Son momentos que se aclararán o no la semana que viene. Así. De eso no me conviene, Después de la solidez de Solanas y de Angeli. ¿Finalmente se definió por la ciudad o todavía no opinó? El lunes vamos a tener a la tarde una conferencia de prensa donde quedará ratificada mi postulación a candidato por este espacio a la jefatura de gobierno de la ciudad. ¿Y cómo explica el número de Urtubey, la reelección de Urtubey con números tan elevados, no? Todo eso es dependencia laboral, poblaciones con muy poco acceso, muy poco nivel cultural. Las provincias más pobres no se caracterizan por tener la mejor calidad del voto. Es así. No me votan a mí porque son de baja calidad. Realmente genera desencanto, ni siquiera indignación, genera desencanto. Además, teniendo en cuenta desde dónde viene, ¿no? Pino Solanas se ha identificado con causas de pobres, de marginados. Esto que empiezo a contarles son historias de los nadies, de mujeres y de hombres como tantos argentinos, sin recursos y sin nombre. Son los que siempre sufrieron despojos y adversidad. Son el pueblo del aguante, que lleva como bandera su coraje y dignidad. Las provincias más pobres no se caracterizan por tener la mejor calidad del voto. Es así. Son el pueblo del aguante, que lleva como bandera su coraje y dignidad. Fíjese que hubo elecciones en distintas provincias con índices muy favorables para el gobierno, ¿no es cierto? Sí, habría que ver el índice de pobreza que hay ahí. Crítica. Polémicos dichos de De Angeli. El 28 hay que juntar a los empleados en las estancias y decirles qué votar. Fíjese que hubo elecciones en distintas provincias con índices muy favorables para el gobierno, ¿no es cierto? Habría que ver el índice de pobreza que hay ahí. Las provincias más pobres no se caracterizan por tener la mejor calidad del voto. A continuación de Horacio versus Gabriela. ¿Vos querés ir con la reta? No, yo ya he dicho claramente que si soy candidata a jefa de gobierno no me gustaría, no me interesa, digamos, no es un tema que me parezca funcional que Horacio Services. Si lo elige a la reta no te vas a enojar, no es que por ahí vas a patear la puerta y te vas. No lo va a elegir, Jorge. ¿Estás muy segura? Sí. Lo que digo es que Gabriela dijo, yo no haría fórmula con Horacio Rodríguez Larreta. No tengo nada personal contra él, pero no haría la fórmula con Larreta. Le puedo hablar por mí. Yo no tengo ningún problema en que ella trabaje conmigo. ¿Quién sería el uno? Ningún problema. Yo tengo vocación de ser el próximo jefe de gobierno. Y el jefe de gobierno es el uno. No lo va a elegir, Jorge. ¿Estás muy segura? Sí. Llega a 678. La Opo deshilachada, capítulo 187.
Volvió Lilita. Aludió a los candidatos del arco opositor, no lo incluyó al gobernador Wiener. ¿Lo ve con proyección nacional? ¿Cree que puede llegar a ser candidato? No, absolutamente. Es decir, que lo saca del escenario nacional a Wiener, incluso cuando... Por lo menos, no. ¿Y por qué razón? No sé, no existe, qué sé yo, no. La verdad es que nacionalmente no tiene relevancia. ¿Y por qué razón? No sé, no existe, qué sé yo, no. La verdad es que nacionalmente no tiene relevancia. Creo que Alfonsín va a ser candidato, otra cosa es gobernar la Argentina. Con capacidad para gobernar, con un proyecto, con un programa, con una articulación, con experiencia, sabiendo los nudos mafiosos, etcétera. Concluyendo el informe ante el tamaño deshilachamiento exhibido, cabe preguntarse si Cobos y Duhalde no votarán también a Cristina. El Diario de la República. Cobos en San Luis. Hoy gana Cristina. Que Cobos, sale y diga, hoy, como están las cosas, gana Cristina. ¿Cómo le cayó? Me pareció realista porque está toda la oposición dividida. Por lo tanto, si esto sigue así, no veo que el oficialismo tenga dificultades en primera o en segunda vuelta, ¿no? Sí, da la impresión que están trabajando todos para el oficialismo. Sí, la verdad que no se ve gente capacitada para gestionar que esté peleando, ¿no? Muy bien, bueno, muy interesante lo que está ocurriendo con la oposición. A ver, Gabriela, ¿qué te parecen? No, qué sé yo, son lamentables, ¿no? La verdad que si uno no creyera tanto en este proyecto, en la capacidad transformadora y en lo que tiene de sustento este proyecto, diríamos que se lo debemos a ellos, ¿no? Prácticamente la posibilidad de éxito. Y pensaba Pino, ¿no? Que es el que demuestra para mí más incoherencia, porque De Angeli de última es coherente cuando él dice les voy a decir a los de la estancia lo que tienen que votar, cuando dice hay pobres y por eso los pobres votan, los manejan. Lo lamentable es Pino, que la verdad tendría que dedicarse al cine y que es lo único que tuvo realmente un buen desempeño. Ahora va a jugar en la Ciudad de Buenos Aires y creo que también va a perder mucha intención de voto por esta falta de coherencia. Yo creo que la gente vio cómo él se comportó en este año y haber votado con el Grupo A, todo eso lo va a dejar, Pino una persona que respetábamos y que hoy, la verdad... está en ese mismo panel donde están todos estos impresentables como Duhalde, Lilita, etcétera, ¿no? A ver, Fena. No, veo que y contrataron un buen equipo de campaña al oficialismo. Sí, ¿no? Contrataron a toda la oposición como equipo de campaña. Es extraordinario lo que están haciendo. Pero, hablando en serio, me parece muy patético. La semana pasada o la anterior yo leía en todas las columnas, o en varias columnas de varios diarios, a todos los, como dice Horacio Berbisky, la jauría de columnistas que escribían cada uno su versión del Tetris que se podía llegar a armar. Es como que ya la confusión es tal que cada columnista le tira a ellos cuál sería la probabilidad. Si no te juntás con este, ¿por qué no te juntás con este otro? Y si este fuera candidato y este otro... Hasta han inventado reuniones secretas entre, por ejemplo, Reutemann, que es el fantasma que puede asusar, que puede venir a salvar la vida y todo eso, entre Reutemann y el otro, en tal lado o en tal otro. O sea, es muy impresionante cómo, algo de lo que decían en la apertura, cómo primero se retroalimentan con fuentes de ellos mismos, y las fuentes son siempre la gente, o lo escuché en otros, son cosas así, muy poco profesional. Pero además, el deseo que tienen de construir la realidad que no les funciona, es tan increíble y tan patético que a veces hasta lees en todos los diarios 4 o 5 columnas que hablan de lo mismo, con diferentes enfoques o escritas con diferentes estilos, pero están todos tratando, como si se hubieran juntado y hubieran dicho, ¿qué hacemos con esto? Bueno, juntemos a Macri con propongamos que esto... Es una cosa de locos. ¿Sabes qué hice yo? Me tomé un trabajito que fue subrayar, creo que era una columna de Blanc, en Clarín, de subrayar la cantidad de posibilidades que planteaba el tipo, que aparte son todos psicólogos de todos, ¿viste? Todos conocen la psicología de la presidenta, lo que le pasan puertas adentro, lo que le pasa a este, lo que le pasa al otro, por qué le pasa esto. O sea, era increíble la cantidad de veces que mencionaba un nombre al lado de otro, era un Tetris. Así me parece tremendo, me parece que más que deshilachada está evaporándose. A ver, Sandra.
Sí, yo creo que básicamente en lo que acabamos de ver, lo que se ve en estas uniones que no llegan a consumarse es que ninguno tiene un proyecto, ¿no? Que se han dedicado a odiar y se han dedicado a criticar lo que merecía crítica, lo que no merecía, ni siquiera se ponían a pensar qué criticaban. Y entonces, bueno, a la hora de armar un proyecto no lo hay. Lo que me parece también en el informe decía el fallido llamado de Macri, tras el fallido llamado de Macri a un acuerdo programático. Y yo creo que no fue un fallido llamado, sino una puesta en escena. Me da toda la sensación de que Durán Barba le viene insistiendo desde hace un tiempo a que se presente en la ciudad, y ese llamado me parece que estuvo destinado a presentarse la semana que viene y decir, bueno, yo pedí que nos uniéramos, que planteáramos políticas de Estado, nadie me hizo caso, así que me voy a quedar en la ciudad. Sí, creo que está cantadísimo. A ver, Horacio. No, yo quería acotar nada más que en la interna del peronismo federal acá en la capital federal, por ejemplo en Lugano, donde milito, en Lugano Unidos, 50 pesitos para votar en la interna. Y lo sabíamos todos, y muchos, digamos, amigos de la infancia fueron a votar, y lo más chistoso es que votaban en blanco, en una interna, ¿no? Pero se quedaban con los 50 pesitos, porque hasta ellos ya ni los que, digamos, claro, ni eso pueden lograr, ni hablar. Y después, bueno, lo de Pino es obvio que mucha gente que votó a Pino en su momento fue cuando el kirchnerismo tal vez estuvo en un momento más pausado, ¿no? en esta ola progresista que con las medidas que tomó después, y me parece que esa misma gente que votó a Pino, digamos, en ese momento hoy está más unida y más fiel al kirchnerismo, ¿no? Porque eso que quería o que intentaba que el gobierno lo logre, digamos, Pino lo logre, el gobierno lo logró, y obvio que hoy son votantes fieles a Cristina, ¿no? Lo veo en muchos militantes y en mucha gente que está en nuestro entorno hoy militando dentro de este espacio. Victoria, a ver. Sí, me quedé con una frase que le dijo Mariano Grondona, que había que tenerle paciencia, que estaban gateando. Y yo creo que ellos no entienden que los argentinos ya no queremos gatear más. Estamos parados, tenemos un país que avanza bien, estamos seguros de lo que queremos, y son ellos los que gatean. Nosotros no queremos gatear más, ya estuvimos muchos años gateando, no nos interesa, me parece. Estaba pensando también en la dificultad que tiene la oposición, mucho entre lo que vos decías, Fena, y lo que Sandra decía, digamos, por un lado el tiempo marcado por la prensa y por otro lado la ausencia de proyecto. Esa combinación es deteriorante de cualquier posibilidad de conformar un frente político. Es como la búsqueda de la fórmula de la felicidad, y eso es como un camino patético y triste. La felicidad se construye de alguna manera, claro, porque si no es como una cosa que es esto, es esta gente abrumada para ver qué mezclando dos cosas y le da algo. Yo quisiera decirle a la gente, igual a la gente que por ahí todavía está desprevenida, la verdad, ponete a pensar esto, vámonos a pensar esto. Si no hubo coincidencia, si la alianza fue un fracaso y había ciertas coincidencias ideológicas y programáticas en la alianza, ¿no es cierto? O sea, era una mesa en la que se negoció durante mucho tiempo eso. Estos, en 3 meses, 4 meses, uno viene de la izquierda, el otro de la derecha, el otro de arriba, el otro de abajo, son de todos los colores diferentes. Supongamos que forman una alianza para captar el supuesto 50% que está en contra. ¿Cómo hacen para gobernar después? ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo después y gobernar? O sea, el tipo que va a votar y que dice yo voy a votar porque van en contra del kirchnerismo, de Cristina, ¿qué piensa? Que después si llegan a ganar, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen programáticamente para sentarse Duhalde, para laburar con Macri, laburar con Alfonsín, laburar con el otro y con el otro, que son de todos los colores diferentes? Es tremendo eso, ¿entendés? O sea, que no les importa nada, no están pensando en el país, están pensando solo en ir contra algo. Y en ir primeros. Y en ir primeros, es tremendo eso, ¿entendés? Muy feo es, ¿eh? Muy bien, vamos a cambiar de tema. Este caso tiene que ver con la complicidad civil con la dictadura. En la causa que está investigando el plan sistemático por la apropiación de hijos, apareció una denuncia interesante hecha por Victoria en su declaración del día de ayer contra el actual fiscal Romero Victorica. Vamos a ver el informe y lo debatimos. Complicidad civil con la dictadura. Un debate que no para de crecer. ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo te privaron a vos de tu identidad? ¿Qué sabes de tus padres? De mis papás, que están desaparecidos, que se llamaban Hilda y Roque.
A mí me cría un coronel del ejército, se apropia de mí, que es el jefe de nuestro operativo, digamos, la persona que asesina a mis papás, y después vuelve a buscarme. Saludamos a Victoria Montenegro. Mucho gusto, Victoria. Hola, buen día, ¿cómo está, Víctor Hugo? ¿Cómo llegaste a saber que eras hija de desaparecidos? En el juzgado. Me enteré que no era hija de él en el juzgado por el juez Markevich. Mencionaste al juez Markevich, es el mismo que fue separado por la gente de Clarín en su momento, en la discusión por el ADN de Herrera de Noble. ¿Y cómo habían sido los trámites? ¿Cómo llegaron a vos? Las abuelas. No, las abuelas hicieron una denuncia. Cuando yo era muy chica, yo recuerdo haber acompañado a Germán, a mi propiedad, al juzgado. El juez saca de su cajón un expediente, una carpeta, y le dice que las abuelas ya estaban molestando, pero que se quede tranquilo que él lo manejaba, y de hecho pasó por 6 jueces antes de que lo tome Markevich. Hasta ahí estaba todo controlado. Cuando lo toma Markevich, Germán me plantea que, bueno, que a partir de ese momento ya no se podía controlar más la situación, que él era un juez montonero, me dicen, que en su juventud había sido un montonero. Te leo algo. Un día Martín Anzuategui y otro de los abogados que le había asignado Juan Martín Romero Victorica llegaron a Victoria para proponerle un complot contra el juez Roberto Markevich, para destruir al joven Markevich, le dijeron. ¿Esto lo contaste vos? Sí. Creo que fue cuando el juez ordenó la detención de la señora Ernestina Herrera de Noble, que denunciaras al juez por malos tratos. Claro, y si se corría Markevich se paraba la causa. Se paraba la causa de la señora y la de Germán también, digamos. La de Germán es tu papá apropiador. Mi apropiador, sí. Página 12. Fiscal y cómplice. En su primera declaración ante la justicia, una hija de desaparecidos cuyos padres fueron asesinados por su apropiador, el coronel Tetzlaff, denunció que el actual fiscal de la Cámara de Casación, Juan Martín Romero Victorica, organizó la defensa del coronel y le filtraba datos de la investigación para protegerlo. Ahora está apareciendo en tus declaraciones el nombre de Romero Victorica. Romero Victorica está en el tribunal, Daniel, que tiene que juzgar el tema ADN de los hijos de Ernestina. Forma parte. Forma parte. Es uno de los 3. ¿Qué sabes de Romero Victorica? ¿Quién era? ¿Cómo entra en tu vida? Romero Victorica sé que era amigo de Germán, mi apropiador. Germán siempre dijo que él era de la causa. Yo sabía que Germán iba a Comoropí, que tenía contactos que eran los que le facilitaban la información. Yo hablo con él cuando lo detienen la primera vez. Él me llama a casa, me dice que no lloré más, porque yo lloraba mucho en ese momento, que no lloré más, que así no servía, que mi papá me necesitaba entera, y bueno, que él iba a poner abogados, que eran abogados de la causa también, que le debían un favor, que de hecho se los puso y lo sacaron, ¿no? Y bueno, después era él quien le iba pasando a Germán la información, porque él a mi papá no lo había ayudado nunca, y que esta persona al contrario ayudó a que nunca se sepa la verdad. Bueno, muy bien. Impresionante. Víctor, esto lo declaraste en la justicia ayer, ¿no es cierto? Ayer fue. Sí. ¿Estás participando? ¿Es la única declaración que vas a hacer en el juicio o tenés otros llamados? No, yo tenía que presentarme ayer, era el día que me tocaba declarar. Sí. Horacio, ¿por qué no nos contás un poco la historia de ustedes dos? Porque ustedes se conocen desde muy chiquitos, en realidad. Desde que... Sí, a mí me pega mucho escucharla que diga mi apropiador, ¿no? Nada, es mi prima. Nosotros nos criamos en el mismo edificio ahí en el barrio de Lugano. Lina, la mujer que me apropió a mí, trabajaba para Tetzlaff. Yo estaba destinado a un cuñado de la apropiadora de Isla. Trabajaba como empleada doméstica de Tetzlaff. Sí, yo estaba destinado a un cuñado de la apropiadora de Isla, y a último momento la mujer de ese cuñado se arrepiente y me entregan a mí a la mujer que cuidaba a Isla y a Fernanda, que es su hermana, ¿no?, de crianza. Y bueno, nada, a ella primero, ella es la primera que llega, digamos, en la casa del militar, y después llego yo, ¿no?, a los meses, porque esta persona le dice: cuando consigas un varón, tráemelo. Tetzlaff, un tipo que, nada, fue mi padrino de bautismo también. Yo, la imagen que tengo de cuando éramos chicos era, jugábamos juntos, no sé si se acuerdan los topis.
Los topis, ¿te acordás? Tenías una plaza de topis y jugábamos. Temblábamos como los topis cada vez que entraba. ¿Vos? Teslao. Yo estaba acostumbrada. Sí, perdón, Germán Teslao. Claro. Porque ella lo nombraba como... Porque él tenía un temperamento fuerte. Yo me acuerdo, yo no vivía y no, yo iba todo el tiempo, pero sí veía como el trato que tenía con todos, ¿no? Era un tipo, no era un dulce, digamos. Y bueno, ella recupera su identidad a través de la justicia, como dijo. Y yo en esa búsqueda de la identidad fue uno de los lugares donde me acerqué, ¿no? Con Guti, el marido, y con ella, a que me cuenten, cómo había sido el encuentro de ella con la familia. Y yo buscando un lazo ahí también para aferrarme, para poder acercarme a abuela. Después Guti me contaba que le pegaba patadas por abajo de la mesa para que ella me diga, y a la vez ella no me quería decir porque tenía miedo que yo salte por la ventana si me decía. No, pero él viene una noche, tenía una novia en ese momento, viene a casa con su novia, y yo siempre, para mí, era como un hermano, entonces ya no me caía bien. No, es porque no me gustaba. Viene con su novia a casa, y bueno, la novia se lo quería llevar a Brasil porque la playa era blanca y me hablaba. Y yo sabía, digamos, nosotros teníamos el libro viejo de abuelas, estaba la foto de mis papás, y en la otra página estábamos los dos, la foto de su mamá. Yo cuando lo miro, este es César, digo. Y la novia se lo quería llevar a Brasil, y él me decía que se iba a ir a Brasil. Y yo le quería decir que no se fue. Yo decía, pero en este país te tenés que quedar acá. ¿Para qué? Me decía, si acá no hay nada. Y mi marido, claro, me pateaba, y yo no me animaba a decirle porque yo no sabía cómo le iba a reaccionar. Y yo estaba con todas mis contradicciones todavía, porque... yo no sabía cómo lo iba a contener a él si yo no podía conmigo misma. Pero le decía que no se fuera, decía, vos te tenés que quedar. Y bueno, al final se quedó por suerte, y bueno, un día viene a casa y me plantea que él tenía una duda, y ahí sí agarró el libro. Es más, la novia le había dicho que él era otro, por la fecha de nacimiento, y cuando yo ve la foto, digo, no, este sos vos. Esa chica todo mal. No, todo mal. No, en realidad era buena, pobre chica, pero bueno, no tenía mi aprobación. Ese día fue un 11 de marzo, que justo fue el día de mi cumpleaños también, que ese día que yo estuve en tu casa. Pero lo loco fue que, a ver, a partir de ella, un proceso lógico que es haber sido criado por lo puede contar, ¿no? Haber sido criado por un milico, puntualmente. Yo esa carga no la tuve. Por suerte tuve libertad en ese aspecto, ¿no? Y cuando yo recupero mi identidad, digamos, el odio que sentí por este tipo fue increíble porque, bueno, obvio, era parte de la fuerza. Yo eso ya lo había investigado, ¿no? Pero al yo ser víctima también, y salí a denunciarlo con nombre y apellido, y eso nos distanció por un momento. Claro, sí, yo cuando... Bueno, porque vos estabas con una resistencia importante, digamos, a saber la verdad. Digamos, yo al principio no... la verdad para mí era que en Argentina había una guerra, y para mí él era mi papá, aunque era alemán. Es gracioso porque yo me acuerdo que siempre decía Tetzlaff y me encantaba mi apellido porque era difícil. Entonces la gente anotaba ¿qué origen es? Alemán. Y claro, me miraban y yo estaba parada como que era alemán. Que ahora entiendo por qué me miraban así siempre. Yo pensaba que era hija de ellos, y que para mí no había personas de carne y hueso desaparecidas. Para mí era un partido político, nada más. Todo el banco lo manejaban las abuelas y todo era mentira. Entonces, cuando plantean la causa, para mí la única víctima era él. Me utilizaban a mí nada más que para perjudicarlo a él. ¿Y cómo es la situación con Romero Victorica, digamos? ¿En qué escena aparece, o en qué situación aparece él? No, yo me acuerdo, digamos, sabía que Germán iba a ver a alguien que lo iba poniendo al tanto. Llegó un momento en el que en casa, quizás lo que él dice, que cuando entraba Germán medía 2 metros y pesaba 150 kilos. Era imponente. Pero yo estaba acostumbrada, digamos, ¿no? Pero hubo una época en la que en casa sí había un clima como un poco tenso. Y después me entero que es por esto. Él iba a ver a alguien que lo iba poniendo en conocimiento de la situación, hasta que un día llega a casa y dice que bueno, que la causa la había tomado un juez, que esta persona le comunica que ya no se podía sostener más, que era montonero, que me iban a venir a buscar, que me iban a llevar con alguna familia subversiva. Y bueno, yo le dije que yo me iba a quedar con él, pase lo que pase, y yo sabía que él, digamos, él se iba al mediodía, por ejemplo a las 11, volvía a las 5:30, 6 de la tarde, iba toda la tarde, no aquí un ratito. Yo no sabía quién, sabía en casa, de hecho me la robaron la agenda, había una agenda con el apodo que él usaba para nombrarlo a él, porque no había que decirle por el nombre. Hasta que bueno, a Germán lo detienen. Yo me acuerdo que un día yo lloraba, no paraba de llorar, hasta que me llama el fiscal,
tiene un tono así fuerte, me dice que no llore más, y ahí yo dejé de llorar porque estaba acostumbrada a responder a esos tonos. Y que así no servía, que mi papá me necesitaba entera, y que la verdad es que nos iba a facilitar los abogados, que de hecho fueron los que a Germán lo sacaron, que me dijeron que eran abogados que le debían un favor, que eran excelentes profesionales, que no nos iban a cobrar nada, porque nosotros no estábamos en condiciones de pagarle a esos abogados. Y de hecho Germán, bueno, lo sacan. Ahí es cuando yo tomo contacto con él y sé quién era esa persona que Germán iba a ver. Contacto personal, o sea, telefónicamente. Nunca lo viste personalmente. Sí, después lo vi personalmente, a él lo veo personalmente. Yo hablé con él por teléfono, lo veo. La última vez que lo vi, me acuerdo, que Germán ya había fallecido, que fui a pedirle, yo necesitaba un abogado penalista. Él me dijo que fuera a ver al doctor Casal, que era uno de los abogados que había defendido a Germán, y lo fui a ver a Casal, pensando que me iba a representar. Cuando voy, me atendió re bien, me dijo que se habían amparado en mi fallo, porque el primer precedente de sangre compulsiva, la negativa la senté yo, y que se habían amparado en mi fallo para ayudar a Evelyn. Me felicita hasta que ve mi documento y ahí me dice que yo ya no era María Sol. Y digo, no, bueno, me cambiaron y yo seguía, más allá de que tenía el documento y que tenía vínculo con mi familia biológica, yo no terminaba de acomodar las cosas. Bueno, pero me cambiaron el documento. Y cuando salí, mi marido, que no quería que fuera, me dice, vos no entendés que vos para ellos ya no sos lo que eras, vos ya no sos hija de un coronel, que es lo que él me demostró en ese momento cuando me fui de ahí. Esa fue la última vez que lo vi a Romero Victorica, y Comodoro Pi me recibió. De hecho, me dijo... Es muy interesante tu testimonio porque de alguna manera también corrobora el hecho de que el juez Markevich fue destituido básicamente por haber encarcelado a Ernestina Herrera de Noble. Sí, ¿no? Yo me acuerdo que nos llamaban una noche, a Germán y a mí, al despacho de los abogados de Anzoátegui y Casal. Y bueno, nos plantean esto. Me acuerdo que Anzoátegui comenta que el joven Markevich le había dicho, se había excedido, extralimitado con la señora, porque ya venía mal, ya venía con una persecución, digamos, pero bueno, ya venía con usted, con Videla, pero ya la señora... O sea, que entre otras cosas, Markevich toma la decisión de dar prisión domiciliaria a tu apropiadora, ¿no es cierto? Y que eso funciona en realidad como un argumento después en el juicio político, al final, ¿no? Lo que, claro, para destituirlo tengo entendido que dicen que a Mari le había dado arresto domiciliario y a la señora de Noble se lo había negado. Claro. Igualmente usaron la causa. La idea era la discusión que yo había tenido con el doctor Markevich, explotarla. Ellos me decían que en base a eso armaban, digamos, que ya lo habían hecho antes. Lo que sí Casal me decía que iba a tener mucha difusión, que lo hablara con mi marido. Me decía, vos estás casada y tenés hijos, háblalo y fíjate. Yo me acuerdo que me miraba mucho las manos, y yo ya no lloraba tanto, pero temblaba mucho, estaba muy nerviosa, porque también veía la posibilidad de que Germán pudiera zafar nuevamente. Tenía esa responsabilidad de salvarlo como fuera en ese momento, ¿no? Y bueno, yo creo que me vieron muy nerviosa y fue por eso que no avanzaron, pero yo estaba dispuesta a hacerlo en ese momento. Victoria, ¿de qué años hablamos? Quiero saber eso nomás. A ver, yo tengo, con los años te digo, tengo 2002. Un problema importante. Fue antes de que, 2002. Antes de que Germán falleciera, 2002 tiene que haber sido, 2002. Claro, porque yo fui con él, antes de que lo detuvieran. A Germán lo detienen ahí, la idea era correr a Markevich y lo que a nosotros... 2003 lo echan a Markevich. Claro, 2003. Okay. Fines del... Porque mi causa la tiene él y yo recupero mi identidad en 2003, así que después lo echan a Markevich. Victoria, el hecho de que tu apropiador haya estado en el operativo, que me parece la cuestión más oscura, porque no sé si hay otros casos que estén enlazados así, la misma persona que mata a tus papás biológicos, después te apropia. ¿Vos llegaste, cómo tramitaste? ¿Te lo llegaste a hablar con él? ¿Cuándo te enteraste? Él me lo, digamos, yo me entero que no soy hija biológica de ellos en el juzgado, que ahí es la discusión con Markevich, porque me decía, bueno, tenés un 99,9%, y yo le decía que me quedaba con mi 0,01%, porque aparte yo le cuestionaba, esto es todo mentira y esto lo manejan ustedes y lo saben. Yo creía en eso, yo estaba apasionadísima con eso, porque pensaba que... ¿Qué edad tenías en ese momento? 20 años, a ver, 20 años. Cuando me da la negativa tenía 20 años aproximadamente. Es más, cuando empieza la causa, en realidad, yo estaba en plena adolescencia y tenía una relación, no tenía una relación muy buena con Germán, pero cuando empieza esta causa y él me plantea que
que van a venir las abuelas y que me van a llevar con una familia subversiva, yo lo primero que hago es decirle que yo, pase lo que pase, me quedaba con él. Y él me dice que no esperaba otra cosa de mí. Siempre me crió de esa manera, lo que es el sentido de la lealtad, ¿no? Yo voy al juzgado, claro, el juez me miré y me decía, léelo. Y yo no quería leerlo porque para mí todo era mentira. Claro. Es más, cuando voy a ver a Germán le digo, bueno, papá, yo lo veo posado, no me olvido más, y me voy a poner a llorar y me dice, no llores, no hay que mostrar debilidad delante del enemigo. Entonces me tragué el llanto que lo tenía acá y le digo, bueno, papá, quédate tranquilo, vamos a pedir la contraprueba, porque estos subversivos, y me acuerdo que me viene y me dice, no, negra. Y ahí yo entiendo que lo que me dice es que no había contraprueba, entonces le digo, no importa, vamos a pedir la excarcelación. Yo tenía que salvarlo, eso era lo que yo sentía en ese momento. Y claro, Marqués me dice, léelo. No, y me dice, ¿sabés leer? Léelo. Entonces yo salí llorando y le digo, me dijo si sabía leer. Que es lógico lo que me dice, léelo, tenés la prueba enfrente. Pero yo estaba tan ciega en ese momento que no entendía. No, aparte, es como complicado explicarlo. Porque para mí, mi papá, en ese momento Germán era mi papá, era todo. Era el soldado, él me llevaba con él a los cuarteles, los 3 meses de vacaciones los pasaba con él. En el cuartel hacían asado todos los mediodías. Él se ponía en la cabecera de la mesa y estaban todos los subalternos. Y yo estaba siempre a la derecha de él. Entonces contaba los operativos. Y yo lo escuchaba hablar que entramos, que los reventábamos, que le pusimos el fusil acá, que... Y para mí yo lo escuchaba y la imagen que yo tengo es de él rompiendo la puerta y la bandera argentina atrás, viste, el soldado heroico. Entonces, cuando te enterás que en esos operativos, después, cuando acomodás todo, pensás que estuvo tu mamá, porque cuando separás la subversión de los subversivos... Es más, yo cuando me entero digo, soy hija de la subversión. Le digo a mi marido, se comprobó, soy hija de la subversión. Y mi marido se ríe y me dice, bueno, sos hija de subversivos, en todo caso, y contame de tu abuela. Y yo le decía, no entendés. Estás del lado del enemigo. Para mí estaba confundida en ese momento. Después pasaron años y pasé a ser hija de subversivos. Ya es difícil de explicar. Pero vos misma te autodefinías así. Hija, lo primero cuando a mí me dan el ADN, lo primero que sentí fue una vergüenza terrible. Dije, soy la subversión, y dije, mi papá no me va a querer más. Ese era mi temor más grande. Mi papá ya no me va a querer, yo soy el enemigo. Claro. Y tuve que ir a casa y tenía que armarme a la vez para ver cómo yo lo sostenía a él. Y le planteo, le digo, mirá, papá, se comprobó, no le dije que era hija de la subversión porque me tenía que cubrir de alguna manera, le dio el ADN, y él estaba durmiendo, me acuerdo de la siesta, suspira, me dice, bueno, gracias a Dios, negra, pone la pava, vamos a tomar mate, me dice. Y yo dije, me quiere todavía. Y después me da el nombre de guerra de mi abuela. Que cuando me da el nombre de guerra de mi abuela, digo, y ahí me quedo, digo, pero sabía entonces que yo era hija de la subversión. Mi miedo más grande era que él no me quisiera más. Ese era mi miedo en ese momento. Me llevó muchos años y después todos tenían la culpa menos él. Y bueno, volviendo a lo que me preguntabas, salimos a cenar la otra noche, cuando me entero a la otra noche, y bueno, sí, estábamos cenando, estábamos tomando vino con mi marido y con él, y me dice esto, ¿no? Que bueno, que hubo una guerra, que era una guerra, que entra en mi casa, y bueno, que es la persona que mata a mis papás, digamos, que abate al enemigo. Sí, que abate al enemigo, pero aparte me dice en ese momento, yo lo único que quise fue salvarte la vida siempre. Y yo le decía, ya lo sé, papá, no me lo tenés que... Aún en ese momento te estaba diciendo que había matado a tus padres biológicos. Yo le decía, yo lo sé, papá. Es más, en un momento le digo, vos sos como un ángel que tuvo el amor de criar al hijo del enemigo como propio, para que vos entiendas lo que era mi cabeza en ese momento. Es tremendo, sí, es tremendo. Me llevó muchos años a acomodar. De hecho, él cuando aparece Horacito, yo él lo había cuidado mucho. De hecho, a Germán le bajan la condena, Markevich le da 8 años y medio, y la cámara, que es la que me manda a llamar y me da la negativa para sacarme sangre, que yo me acuerdo que le habían bajado a Germán que teníamos 2 nuestros y un zurdo en la cámara, que 2 eran nuestros.
Y de hecho la Cámara falla y da la negativa de sangre y después la Cámara le baja la condena a Germán a 4 años y Ahora, medio. con la muerte de tu apropiador, ¿te parece que se pudo resolver, pudiste resolver algo, por lo menos en la forma de contarlo, en la forma de encarar el tema? ¿Te sentiste habilitada, digamos, para ingresar al tema con más No facilidad? pasó por la muerte, porque él falleció en el 2003 y yo recién en el 2008, 2009 empiezo a llamarme Victoria. Me puedo presentar como Victoria porque yo presentaba el documento y firmaba y decía, me presentaba y yo decía María Soltes Laf. Victoria te habían puesto tus padres biológicos. Victoria. Me iban a poner Victoria Argentina. Y después, para no dar fechas, me pusieron Hilda por mi mamá, Hilda Victoria. No te llevó tantos años solucionar esto, ¿eh? ¿No? No creas, no. Fueron, hay, por ejemplo, él o hay otros nietos que pueden resolverlo más rápido. Yo lo que creo es que, de hecho, los nietos, muchos de los que nos faltan, lamentablemente creo que están en esta misma situación. Había personas que, Germán era un cuadro del ejército, y que estaba apasionado con lo que hacía. Realmente ellos siempre decían que había algo que admiraban de la subversión, de los subversivos, y era la inteligencia que tenían. Sobre todo la valentía de las mujeres. Nunca lo esperaron. Así que jamás esperaron el grado de valentía que tenían las mujeres en combate. Y ellos sabían que los subversivos eran inteligentes y ellos querían, el objetivo de ellos era causar esa inteligencia de los hijos y que sea potable para hacer grande esta patria. Yo me acuerdo que una vez en un asado un subalterno le pide permiso para... Ellos piden permiso para pensar, permiso para opinar. Y le planteas, ya que hicieron 30.000, ¿por qué no hicieron 31.000 y les dejaban limpio el camino? La pregunta era por qué no mataron a los hijos, en realidad. Y Germán dice que no, que ellos eran cristianos, que no eran animales. Ahora, el relato increíble, que estás haciendo, ¿no es cierto? Es historia viva. Estás hablando de un sujeto personal en nombre de 30.000 o los que fueren, y este relato en primera persona es de un esclarecimiento metafórico. ¿Están de acuerdo? Creo que estamos todos. No podemos porque todas las preguntas que podríamos hacer llevarían horas, que seguramente te han hecho todas las preguntas, las abuelas, la gente obviamente experta en esto. Y creo que lo que contaste, a mí por lo pronto, mira que tengo años, y hemos todos seguido mucho estas situaciones, es un relato que habla un poco de la dicotomía que se produce en un ser capturado, intelectual, psicológica, espiritualmente, por un padre. Uno está pensando en el desgarramiento que debe haber ocurrido, lo piensa, es muy difícil ponerse en tu lugar, es muy difícil. Uno trata estamos en un programa, no estamos para llorar, sino para observar con cierta distancia, pero el desgajamiento que produce la separación, realmente yo pienso después, muchos se regodean replicando la famosa frase, estamos hartos de la dictadura, ¿no? Sí, no. Después muchos se regodean con eso, ¿no? ¿Cómo se puede estar harto de la dictadura cuando todavía hay nietos como ella que están buscando su identidad? Mirá qué cosa, buscando su identidad, ¿no? Y también es inevitable cuando uno la escucha a Victoria pensar cómo funcionará la mente de Felipe y de Marcela Noble Herrera, ¿no? ¿Cómo funcionaba la de ella cuando ella creía que su papá que estaba orgullosa de su papá? Con mi familia biológica sí. ¿Tenés relación con mi familia? Lamentablemente con mi familia, cuando yo me presento, voy al juzgado porque el Markevich me obligaba a notificarme y a conocer a la otra parte. Y me presento después de 1 año y medio, porque para mí después la culpa de todo la tenía mi familia biológica. Me presento y le digo que yo soy María Soltes Lafe Duartes, que mis papás son Germán y Mari, que eso no iba a cambiar nunca. Con mi familia materna primero, mi abuela era militante del ERP, así que también tenía su propio carácter y bastante fuerte, y lamentablemente no pudimos construir un vínculo. Yo el año pasado, que más o menos tenía un poco más acomodadas las cosas, me propuse acercarme de vuelta, ver esta posibilidad, y bueno, ya había fallecido mi abuela. Cuando trato de hablar con mi abuelo, fallece mi abuelo a los días, digamos. Te quiero hacer una consulta más sobre Romero Victorica. ¿Entendías que esta cosa de llamar por teléfono a tu apropiador y contar la información 20 días antes o 10 días antes era una cosa habitual de parte de Romero Victorica, no solamente en tu caso, sino en otros casos que me imagino? Era de la causa es la causa que tenían ellos. Esto creo que hoy no escuché mucho, pero lo que dice es esto, ¿no? El motivo subversivo y la subversión y terrorista y marxistas.
así. Y la causa era esa. Germán siempre decía que era de la causa. Que un amigo muy querido. Es más, en el momento dice, la última vez que lo veo, que ha estado muchas horas, dice, estuve con el gordo muchas horas. ¿Cuánto sabía ese hombre? Era impresionante lo que sabía. Era inteligencia, Germán. A ver, Horacio. No, yo quiero destacar un poco la tarea de abuelas, ¿no? Porque me parece que nosotros estemos acá, que estemos hablando, que podamos estar haciendo este proceso, se lo debemos me parece que en un 80% a las abuelas, porque son las que nos dan la contención psicológica, son las que nos acompañan, son las que, por más que vayamos y hablemos bien de nuestros apropiadores al principio, hagamos todo lo posible para que no le pase nada judicialmente, y lo llamemos mamá y papá y me dieron todo, y ella entiende que nos sacaron, porque digamos, ellas son evidentemente los que nos sacaron, ¿no? Y sin embargo se comen todo eso porque saben que el clic lo hacemos, ¿no? Y me parece que eso es el triunfo de las abuelas, ¿no? Porque yo, nada, con Victoria, vamos, tenemos toda la vida por delante para seguir juntándonos, comiendo, tomando vino, que le gusta mucho a ella. Pero me parece, sí, ya sé. Pero me parece que ese logro que son las viejas, ¿no? Que les digo así cariñosamente, es increíble. Vos decís ese clic, ¿no? Y suena a esto nada más. Ahora, yo no me puedo imaginar el relato de ustedes es tremendo, porque yo no me puedo imaginar, ella, lo que contó ella no es que estaba en un lugar neutro, estaba en la vereda opuesta directamente. No. O sea, todo su mundo y su geografía mental era absolutamente el otro paisaje. O sea, cambiar ese clic que vos decís, ¿es posible? ¿Es posible o vos todavía lo extrañás? No, ¿de verdad? Creo que cuando vos ya tenés la verdad, cuando ya... que yo tenía era un pañuelo, de hecho yo decía alemana y estaba orgullosa de mi apellido raro, y claro, la gente me miraba diciendo, alemana no sos, y cuando le planteaba a Mari me decía, alemanes del norte, que son más morochos, y yo me lo creía realmente. Por eso a veces no entiende cómo puede ser que los chicos de Noble, por ejemplo, que estén ahí, que no entiendan qué es lo que realmente uno busca la verdad, pero cuando te hablan de revancha, lo que para mí era una guerra ideológica. A mí me han dicho que la subversión había perdido en el campo militar. Se abatió a la subversión, se ganó, nuestro ejército había ganado, pero ellos se reagruparon y atacaron por la ideología. Las abuelas eran claro. Eso. Germán me planteaba, ¿por qué las abuelas buscan a los nietos? ¿Qué es lo que están haciendo? Es subversión ideológica. Quieren atacar a la familia argentina, que es cristiana, quieren sembrar la duda, y nos atacan por eso. Entonces, ¿vos crees realmente eso? Yo pienso que estos chicos deben creer hoy en el contexto del país que es una persecución política, económica, y no entienden que lo único que es buscar la verdad. Es que vos tengas esta posibilidad que nosotros tenemos gracias a las abuelas. Porque de hecho cuando yo voy a verlo a Germán, el juez dice, las abuelas están jorobando, yo te lo manejo, gordo. En todo ese manejo, a mí se me mueren mis abuelos, se muere mi tía. La angustia, yo me acuerdo que cuando me presento con María Sol y ellos, para mí, mi familia eran los enemigos, y cuando veo a una de mis tías que llora, digamos, que se le caen las lágrimas, yo veo unas lágrimas tan añejas serían, ¿no? Con un dolor tan grande que yo misma dije, me acuerdo que hice un mea culpa y dije, me parece que te pasaste. Yo misma dije, me parece que estás enfocando mal, no es ese el enemigo. Y me acuerdo que una vez mi hijo me dice, porque para mí el juez era malo, Estela era lo peor del mundo, yo le dije al juez, yo voy, pero a la Carlota no la quiero cerca del tribunal, yo voy a la Carlota y me voy, le digo. Y Estela estaba en la esquina, me acuerdo, y mi marido me dice, la voy a saludar, ni se te ocurra, le digo, no volvés a mi casa, no la saludás. Cuesta mucho acomodar todo eso, no es fácil. No, en el caso tuyo peor, porque tu apropiador fue el que participó en el operativo en donde mataron a tus padres. Sí, igual, yo creo que lo peor que nos pasó a todos los nietos es que nos roben la identidad. Eso es lo peor para todos. Porque si no, caemos en que cuántos yo tengo 5 desaparecidos, 4. Lo peor es que te roben la identidad, que te roben a tu familia. Nos robaron toda nuestra infancia, toda nuestra vida, todo lo que tuvo que ser, todo lo que tus papás soñaron para vos. Creciste reivindicando, muchos de nosotros, a los propios asesinos de tus padres. Pero lo peor es que nos roben la identidad. Hoy me preguntaba, ¿te criaron con amor o no importa? Te crían como te crían, te estaban criando lejos de tu vida. Así que no hay. Lo demás sí, seguramente hay casos que tienen como
como una cuota de morbosidad y de un montón de cosas que no termina de entender. La verdad es que yo tengo un montón de contradicciones, porque es cierto, yo todavía sigo yendo a ver a mi apropiadora cada tanto, pero yo sé que no es mi mamá. Y yo puedo llamar a mi familia, claro, y yo sé dónde están. Yo lo manejo como puedo. Totalmente. Eso es que, nada, lo que Victoria también hoy hizo público, y que fue lo que Página 12 cubre de la declaración, no hay que perder de vista la complicidad de los civiles. En todo caso de un niño apropiado, hubo muchos civiles, hubo una cadena de complicidades del Poder Judicial, en algunos casos de los lugares de medicina, digamos, de los lugares donde de las clínicas, de la medicina, digamos, y eso es lo que debemos como sociedad, nos debemos poder investigar eso, nos debemos, que no fueron solo los militares, que si bien la brutalidad del caso del apropiador opaca todo lo demás, pero no debemos perder de vista que hubo civiles como Romero Victorica, como esos jueces que hicieron que esto fuera posible. No, a mí cuando me van a buscar, lo que me cuenta mi apropiadora es que de hecho a ella le ofrecen, cuando me entrega el comisario que me entrega, que después es mi padrino, les dice que bueno, a partir de ese momento ellos van a ser mis padres, que me tienen que formar ideológicamente para que no sea subversiva como mis padres. Y después van a la salita donde me retiran, que era como una nursería donde había varios bebés, y la monja le ofrece un varón rubio, que iba más al tono con la pareja, y eran monjas de una congregación de Morón, las que nos cuidaban. Bueno, y, de eso estamos hablando, claro, ¿no? y mi apropiadora me dice, pero los tenían viejitas impecables, estaban todos impecables, limpitos, porque para eso las monjas son... Pero estábamos secuestrados y eran monjas. Y la monja le dice que me forme cristiana para que no sea subversiva como mis padres. No solamente el Poder Judicial, la Iglesia, todos los que formaron parte de eso. No, que Isla hablaba de... Perdón, Victoria, bueno, no le gusta a Isla. Victoria hablaba de mi marido, ¿no? De mi marido que es Gustavo, que me parece que en ese clic que decía recién está por ahí Gustavo, y me parece que Gustavo fue fundamental en esto, como fue fundamental en el momento que yo me acerqué también a esa rubia que ella odiaba, que se llama Magalí. No, ya sé, pero digo, esto hago hincapié en eso porque para el nieto que está dudando es importantísimo el que esté al lado, ¿no? En el empujón. Y tal vez el mensaje va no ni a Felipe ni a Marcela, sino a esas personas que están al lado y le dicen todos los días que las aman, ¿no? Y que quieren formar una familia con ellos, y que están formando una familia y lo están acompañando día a día. Me parece que está bueno que puedan también apoyar y acompañar en la búsqueda de la identidad y de toda la sociedad que puede estar cerca a un nieto. Vivíamos en un barrio como Lugano Unidos y todo el mundo sabía que los dos éramos hijos desaparecidos. Cuando recuperamos nuestra identidad nos venían gente de 2 cuadras y nos decían, sí, acá siempre se supo que eras hijo desaparecido. Sí, igual insisto en que los funcionarios públicos tienen otra obligación y que los jueces que inclusive hoy siguen estando en algunos lugares del Poder Judicial, y los abogados y esa corporación que también existe fueron muy importantes en que esto fuera posible. A mí el clic de puntualmente denunciar a Romero Victorica ahora lo tengo recién este año, porque yo voy a Comodoro Pi, estoy en una causa por la AAA porque desaparecimos en febrero del 76 nosotros, y veo el nombre de mi papá, el de mi mamá y el mío, yo asesinada, figuraba en la causa como asesinada también, y ahí, digamos, me dice que aporte pruebas a la justicia, y ahí yo me di cuenta y digo, pero yo acá vine a ver en su momento a este señor, y le digo, ¿quién tiene acceso a esto? Nadie, los fiscales nada más. Y yo digo, ¿pero acá se va a filtrar? No, acá no se filtra nada, me dice. Y la chica me dice, los fiscales somos el Estado, me dice. Le digo, bueno, pero yo sé que se filtra esto. Y ahí yo salí, me acuerdo mal, porque dije, yo sentía que le debía lealtad a ese hombre. Esa era la persona que para mí hasta ese momento, hasta este año, había sacado a mi papá todavía de la cárcel y lo había ayudado. Yo sentía que le debía lealtad. Yo no dije nada. Igual también estaba acomodando otras cosas, ¿no? Pero no dije nada, hasta que vi el nombre de mi papá y tomé conciencia de que mi papá estaba desaparecido y que este señor ayudó para que mi papá, para que yo apareciera tarde, para que mis abuelos ya estuvieran muertos cuando yo aparecí, para que quizás otros nietos que están en la misma situación no puedan encontrar a su familia y saber la verdad. Entonces, ahí me di cuenta que a mi papá no le ayudó, que mi papá está desaparecido. Por eso no hay un clic que es un día que amaneces y abrís la ventana y todo cambió. Son cosas que te van pasando, a veces la gente que te pregunta algo que a vos te va haciendo pequeños clics que te ayudan como a rearmar todo esto. Pero creo que es terrible que un fiscal del Estado filtre información. Horacio, muchísimas gracias por tu testimonio. Victoria, obviamente muchísimas gracias por el testimonio, no solamente acá, sino por el aporte que hay, obviamente, para la historia nuestra, ¿no? Vamos a ir a un corte, señores, un ratito volvemos. Porque este amor que tengo para
y se morirá conmigo. Dame una esperanza, aunque no creas con eso me alcanza. Dame una esperanza, una ilusión que acorte esta distancia. Una esperanza que me despierte el corazón y el alma. Una esperanza de amor. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. No, es algo hermoso. La verdad es increíble. Tener una vida en la panza no es incomparable. En el embarazo anterior yo perdí mi trabajo a los pocos meses. Este segundo embarazo es mucho más tranquila. Y la asignación por hijo lo que da es eso. Es una ayuda para las mamás, para toda la familia. Es importante porque gracias al Plan Nacer y a la asignación universal, muchas mamás que no saben que deben controlar su embarazo, ahora se realizan las vacunas, los análisis y las ecografías. Ella vive a través mío ahora. Comer sano, pensar en el día de mañana, de que cuando ella nazca, tener los medios como para satisfacer sus necesidades de vida. La asignación universal ayuda a que mi bebé esté mejor desde la panza, que esté bien y bueno, que crezca sano y tenga un futuro mejor. Nada como ir juntos a la paz.